Estoy llena de gozo por estar aquí y compartir cómo es que Dios me dio el más grande regalo que he tenido en mi vida. Me llamo Deira Pruneda y nací aquí en Monterrey hace 21 años. Comienzo platicándoles que siempre cumplí con las tradiciones y la religión de mi familia, aunque solo lo hacía por obedecerlos. Solamente iba, repetía, me confesaba cuando me remordía la conciencia y hacía lo mismo que todos. Pero realmente nunca me dijeron que debía arrepentirme de verdad y pedirle a Jesús que me perdonara. Siempre me preguntaba qué era lo que necesitaba en mi vida para sentirme plena. Buscaba, me esforzaba tanto y nada me llenaba. Faltaba algo más. Nunca faltaron los problemas familiares, mismos que enfrenté sola. Pensaba que mis papás eran mis enemigos. Fui rebelde, los enfrentaba y no había una buena relación entre nosotros. A pesar de todo, quería llenar y sobrepasar sus expectativas. Cuando empecé la prepa, me frustraba ya no ser la niña del 10 perfecto. Los chavos me excluían, sentía que no encajaba y esto llevó a enfermarme y a caer en depresión. En un viaje, estando sola en el extranjero, tuvieron que internarme por 5 días por una baja de plaquetas en mi sangre. Allá lejos quería mostrarme fuerte y solo me di cuenta de lo frágil que era. Seguí confiando en mi fuerza y cuando entré a la universidad comencé a dejar de creer en Dios por creer más en mí misma. Y llegué a pensar que no era Dios sino el universo quien permitía todo y nos daba o quitaba todo. No me duró mucho esa postura. En segundo semestre volví a hundirme. Ya no podía más y una amiga empezó a hablarme de Jesucristo. Su forma de ser era diferente a la de los demás y sabía que antes ella no era así. Me invitó un domingo a escuchar una predicación que estuvo increíble e hizo que me sintiera un poco mejor, pero seguía faltando algo. Empecé exámenes finales estresada como de costumbre y conocí a un chico que había tenido una clase conmigo. Su forma de ser era muy parecida a la de mi amiga. Algo los hacía diferentes. La forma en la que este chico hablaba de Dios llamaba mi atención, además que llevaba su Biblia para todos lados. Yo le hacía preguntas necias y él siempre me daba una respuesta lógica basada en la palabra de Dios. Nos volvimos aún más amigos y constantemente me invitaba a su estudio bíblico, pero algo me detenía y no aceptaba ir. Un sábado antes de asistí a un retiro religioso donde narré la parábola del hijo pródigo y terminé con Lucas 15:7. Algo comenzó a mover ese pasaje en mi corazón. El siguiente sábado, 9 de julio del 2018, por fin acepté ir y al llegar a su casa me impactó el amor con el que se trataban sus papás y dije en mi mente, ¡wow! Nunca había visto una familia y un matrimonio así. Ese día, el estudio trató de un pasaje donde Jesús le dice a un abogado, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Algo pasó y sabía que Dios me estaba hablando a mí. Comencé a llorar y no podía parar. No entendía mucho, solo quería que Jesús me sacara de este hoyo en el que estaba mi vida. Y solo podría lograrlo volviendo a nacer. Al final del mensaje le pedí a Dios que entrara en mi vida, que me perdonara, que me salvara, que me diera una nueva vida, que estaba arrepentida y volví a nacer. Al concluir mi oración, descubrí que Cristo era la pieza faltante en mi vida. Le entregué mi corazón totalmente. Mi amigo se dio cuenta que no podía dejar de llorar. Se acercó y me explicó con un folleto de la Biblia lo que había sucedido y la importancia de mi decisión. Su papá se acercó y con todo el amor del mundo me dijo que Jesús tiene planes grandes para mi vida
y los que le reciben como su Salvador. Sacó su Biblia y me dijo, lee esto. Y para mi sorpresa, era la parte que había leído en el retiro. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esa noche entendí y estaba segura que todo iba a cambiar. Me sentí perdonada y mi corazón ya estaba lleno por la pieza que faltaba. Esa pieza era Jesús. Yo pensaba que al tener a Dios en mi vida dejaría de ser la Deira divertida y loca, pero no, al contrario. Me ha hecho disfrutar intensamente cada momento y amarme más a mí misma. He aprendido que al único que tengo que agradar es a Dios, que divertirme como la mayoría de los chavos lo hacen no llenaría el vacío de mi corazón, pero sobre todo, Jesús me ha enseñado a perdonar y amar sin medida a mis padres. Hoy Dios me permite dormir como una bebé, en paz, porque he aprendido que el llenarme de Él y estar pegada a su palabra me hace vivir confiada, porque sé que Él se encargará de todo. Oro a Dios me conceda un esposo que ame a Él antes que a mí, para poder servirle juntos. Yo esperaré y estoy segura que Dios ha de darme ese varón y un hogar en el que se perciba en la tierra como un pedacito de cielo, porque Él estará vivo y presente ahí. Si sientes que te falta algo y que estás cansado de intentar llenar esos vacíos de tu corazón, hoy es momento de aceptar esa pieza faltante en tu vida, así como faltaba en la mía. Y esa pieza es Cristo Jesús. Dios los bendiga. Continuando con nuestra serie, El Dios de toda gracia, este es el capítulo 4, y se llama Gracia Abundante. Este es el tema que se llama Gracia Abundante. Dios dice que todos los creyentes, y para abarcar más, mejor decimos, que todos los seres humanos son pecadores, y los creyentes vienen del pecado, pero arrepentidos, y son transformados a una vida nueva. Para ellos, los pecadores, la salvación es gratuita. Todos los seres humanos venimos del pecado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El problema es que los pecadores ignoran las consecuencias eternas que con seguridad vienen. Ellos no pueden aceptar que viene un juicio. Dicen que saben que Dios es amor y que al final de todo perdonará a toda la humanidad. Con esta idea no tienen urgencia de buscar el perdón de Dios mediante Jesucristo para su salvación. Por tanto, no tienen urgencia de salvación. No entienden el tremendo peligro en que están. El pecado solo se paga con la muerte. Dice Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice en el 3:23. Y en el 6:23 dice que el pago es la muerte. Entonces, Dios es amor, sí, y ama la justicia. Quiero poner énfasis en el hecho de que Dios desea mostrar misericordia a todos. La última encomienda de Cristo a sus discípulos fue: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Puede haber alguno escuchándome que no ha recibido esta gracia, aunque ha sido presionado muchas veces para aceptarla. ¿Cuántas veces te han testificado, cuántas veces te han insistido y tú todavía lo has pospuesto?
Una razón por la que muchos no llegan a ser participantes de esta gracia es porque piensan que pueden actuar mejor sin ella, que se pueden salvar a su manera y no como Dios lo indica. Esto en realidad es una verdadera necedad, pues la redención y justificación es un regalo de Dios. Nadie en sus cabales rechaza un regalo, y menos cuando viene del mismísimo Dios. Los judíos dijeron que ellos eran la descendencia de Abraham. Tenían a Moisés y la ley. Por consiguiente, no tenían ninguna necesidad de la gracia perdonadora de Dios que Cristo habría de traer. Leemos en el libro de Apocalipsis de una iglesia, es la iglesia de Laodicea. Laodicea significa derechos humanos, por si no lo sabían, derechos de una muchedumbre. Que dijo la congregación, ser una iglesia rica y estar enriquecida y no tener necesidad de ninguna cosa. Y este era el problema cuando Cristo estuvo aquí abajo. En lugar de venir a Él para ser bendecidas, las personas a menudo se fueron pensando y diciendo que no tenían ninguna necesidad de su favor y de su bendición. Bueno, hay dos tipos de oración. Y para esto me he servido de utilizar la parte proporcional de la parábola del fariseo y el publicano. Y dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todo esto está en Lucas 18, del 9 al 14. Bueno, aquí en el Evangelio de Lucas, Cristo trae a 2 hombres ante nosotros para ilustrarnos la manera en que las personas oran. Yo no conozco que podamos obtener otros 2 casos en la Escritura que nos darán más luz sobre este asunto que la de esta parábola del fariseo y el publicano, que entraron en el templo para orar, dice la palabra. Uno, el fariseo, el religioso, se marchó tan vacío como vino. Él estaba como la iglesia descrita en Apocalipsis 3:17, a la que hice referencia. Él entró en el templo, no deseando nada, y por lo mismo no consiguió nada. El otro hombre, el publicano, o sea, el pecador, pidió algo, pidió perdón y pidió misericordia, y él bajó a su casa justificado. Mire, vamos a ver uno por uno. Miremos la oración del fariseo. No hay ninguna confesión en ella, ninguna adoración, ningún arrepentimiento, ninguna petición. Como he dicho, él no pidió nada y él no consiguió nada. Alguien ha dicho que él entró en el templo no para orar, sino para alardear. El sol y la luna estaban tan lejos y apartados como estos 2 hombres. El uno era de un espíritu totalmente diferente al otro. Uno oró con su cabeza y el otro oró con su corazón. Uno le dijo a Dios: qué hombre maravillosamente grande y bueno era él. En Lucas 18:11 dice: yo no soy como los otros hombres, ni aún como este publicano. Su oración no fue larga, consistió en 34 palabras. Sin embargo, apareció 5 veces la palabra yo en ella. Estaba yo al principio, yo en el medio
yo en el final, todo yo desde un extremo al otro. Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy diezmo de todo lo que poseo, yo soy un hombre muy bueno. ¿No es así, Señor? Él hacía un balance 2 veces por semana y Dios siempre era su deudor. Él ostentó sus buenas obras ante Dios y ante el hombre. Semejante persona no estaba en una condición de recibir el favor de Dios. Hoy, la raza humana se puede dividir en 2 clases, fariseos y publicanos. Están aquellos que son pobres en espíritu. El rocío de la gracia de Dios caerá sobre ellos. Hay otros que están arrastrando alrededor de ellos los harapos de su justicia propia. Ellos siempre se marcharán sin la bendición de Dios. No había sino 7 palabras en la oración del publicano. Simplemente dijo él: Dios, sé misericordioso para mí, un pecador. Esto está en Lucas 18:13. Él vino a Dios confesando sus pecados y pidió misericordia, y Él la recibió. Si ustedes recurrieran a leer la palabra y hacer un recorrido por ella, van a encontrar que cuando los hombres han ido a Dios como con el espíritu del publicano, Él ha tratado con ellos en misericordia y gracia, tal y como lo hizo con este hombre. Hay personas que de pronto traen urgencia de que Dios les perdone. Ya no aguantan y no saben qué hacer, ni siquiera saben a dónde ir. Un joven que estaba en estas condiciones por la convicción de pecado, recordó que cuando era un niño, su madre le había enseñado esta oración del publicano: Dios, ten misericordia de mí. Oh Dios, sé misericordioso para mí, que soy un pecador. Así que él simplemente empezó donde estaba parado. El joven dijo que antes de que terminara la pequeña palabra mí, Dios ya lo encontró con su gracia y lo bendijo. Y así, en el momento en que abrimos nuestros labios para pedirle perdón a Dios, si la demanda viene del corazón, Dios corre a nuestro encuentro, nos encontrará con su misericordia. Que nuestro clamor sea aquel del publicano: sé misericordioso para mí, ningún otro. Cuando nos demos una buena mirada a nosotros mismos y dejemos de mirar lo que está mal en el prójimo, entonces acabaremos humillados ante Dios, como hizo el publicano, clamando por misericordia. Y ese clamor traerá una respuesta inmediata. Por lo regular, siempre nos comparamos con las demás personas y siempre nos hallamos mejores. Él fue lo que pasó con el fariseo. El fariseo dijo: yo no soy como este publicano. Y Dios se deleita en tratar con gracia a los pobres en espíritu, a los humildes. Él quiere ver en nosotros un corazón quebrantado y contrito. Si nosotros tomamos el lugar del pecador, confesamos nuestros pecados y pedimos misericordia, entonces la gracia de Dios nos encontrará. Y en ese mismo momento tendremos la convicción de su perdón. En Mateo vemos cómo Dios trata con gracia a aquellos que llegan con el espíritu correcto. Dice en Mateo 15, 25 al 28, entonces ella vino y lo adoró, diciéndole: Señor, ayúdame. Pero él contestó y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y lanzarlo a los perros. Y ella dijo: verdad, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que se caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús contestó y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que sea así como tú quieres. Y su hija fue sana desde esa misma hora. Mateo 15, 25 al 28. Los discípulos no entendían cuán lleno de gracia estaba el corazón de Cristo. Esta pobre mujer era de las lejanas costas de Tiro y Sidón. Ella era una pobre gentil, o sea, no era judía. Y ellos querían echarla. Pensaban que ella no era uno de los escogidos. Ella no pertenecía a la casa de Israel. Así que dijeron al maestro: envíala lejos, porque ella clama detrás de nosotros. ¿Podrías concebir
al amoroso Salvador, echando a una pobre atribulada que viene a Él, no encontraremos un solo caso en que Él hiciera semejante cosa. Del principio al fin de su ministerio, siempre vemos su amor, su misericordia y la iniciativa de buscar a la gente más vil. Envíala lejos, le gritaron. Yo creo que él preferiría echar a un ángel antes que a una pobre suplicante de su misericordia. Él se deleitaba en tener a alguien que viniera a él como ella, pero él iba a probarla. También iba a dar una lección objetiva a aquellos que vendrían después. No está bien tomar el pan de los hijos y lanzarla a los perros. Si esta pobre mujer hubiera contestado al maestro defendiéndose ante aquellas palabras tan duras, ella no hubiera obtenido nada. Sin embargo, ustedes encontrarán a muchas personas que sí responden al Salvador de manera hostil, iracunda, cuando Él quiere tratar en gracia con ellos. Pero, ¿qué dice esta mujer gentil? ¿Verdad, Señor? Pero aún los perros comen de las migas que se caen de la mesa de sus amos. Ella tomó su lugar correcto, abajo, a los pies del amo bendito. Había humildad. Ella estaba deseando tomar cualquier lugar, si el Señor lo dijera. Con que Él lo dijera solamente, ella respondería a su necesidad. El Señor le dijo que le habría de bendecir por su confesión. Miren, pidió una miga y Jesús le dio un pan entero. Alguien contó esta anécdota, que un amigo tenía un perro favorito. El animal solía entrar en el cuarto donde la familia estaba sentada a la mesa para cenar y permanecía mirando a su amo. Si el amo le tiraba una miga, el perro la atrapaba antes que llegara al suelo. Pero si ponía asado de carne en el suelo, el perro lo miraba y no lo tocaba, como si fuera demasiado bueno para él. Bueno, pues así hay muchos cristianos que están satisfechos en mantenerse con las migas cuando Dios quiere darles todo el asado. Esta pobre mujer consiguió todo lo que ella quería. Y si nosotros venimos con el espíritu correcto, si somos humildes y somos pobres en espíritu y llamamos a Dios para lo que necesitamos, Él nunca nos va a defraudar. Ella fue directamente al Hijo de Dios y atrajo su gran corazón amoroso con el clamor: Señor, ayúdame. Y Él la ayudó. Por favor, permítele subir al Señor. Que suba tu clamor a Él. Y mira qué tan rápidamente vendrá la respuesta. Te vas a sorprender. Nunca conocí un caso donde Dios no haya contestado en el mismo momento, donde había espíritu de mansedumbre. En esas condiciones, tan presto pides, tan presto recibes. Si por otro lado somos persuadidos a la presunción, si nos jactamos y pensamos que tenemos un derecho para venir, poniéndonos en igualdad con Dios, miren, no vamos a conseguir nada. La altivez de rostro verdaderamente le es detestable a Dios. En el Salmo 10:4 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Luego vemos el caso de un siervo de un centurión. Esto está en Mateo 8, del 5 al 13. Dice la palabra que después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Fíjense, recuerden esa frase:
nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Déjenme explicar esto. Fíjense, esto está en Lucas 7, de 1 al 10. En el Evangelio de Lucas, leemos del centurión que tenía un sirviente enfermo. Él se sentía como si él no fuera digno de ir él mismo y pedir a Cristo que viniera a su casa. Entonces pidió a algunos de sus amigos que le imploraran al Señor que viniera y sanara a su sirviente. Ellos fueron y entregaron el mensaje del centurión diciendo lo siguiente: Él es digno de que le otorgues esto, porque Él ama nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. Esto está en Mateo y en Lucas, en las dos citas. Los judíos no podían entender la gracia, porque ellos pensaron que Cristo concedería la demanda de este hombre porque éste era digno. ¿Por qué? Porque dijeron: Él nos ha construido una sinagoga. Es la misma vieja historia que nosotros oímos en la actualidad. Permita a un hombre dar unos miles de dólares o pesos para construir una iglesia y él deberá tener el mejor asiento de la iglesia. Él es digno. Quizás él ganó su dinero por vender o fabricar bebidas alcohólicas, pero puso a la iglesia bajo una obligación por este regalo de dinero y es considerado digno. El mismo Espíritu estaba actuando en los días de Cristo. He visto a través de mis años, en las diferentes iglesias que visité en algún tiempo, que los ricos dominan la iglesia y dominan inclusive al pastor. Y esto es una realidad muy triste. ¿Por qué los ricos? Algo que yo he descubierto es que los ricos son los que menos ofrendan, pero de pronto dan un caudal de dinero para construir algo, para que quede en memoria de ellos. Así que es la misma vieja historia, nunca va a cambiar. Quizás este hombre tenía un antro, quizás tenía algo ilícito, pero por ahí vino el dinero y con ese dinero ayudó a construir una sinagoga, en este caso muchos templos. Pero puso a la iglesia bajo esta responsabilidad de dignificarlo a él, simplemente por su dádiva. El mismo Espíritu estaba actuando en aquellos tiempos, como el día de hoy. El maestro inmediatamente partió para la casa del centurión y parecía como si él estuviera yendo debido a su mérito personal. Pero si él realmente lo hubiera hecho así, habría arruinado la historia entera como una ilustración de la gracia. Cuando el Salvador estaba en camino, salió el funcionario romano mismo y le dijo a Jesús que él no era digno de recibirlo bajo su techo. Él tenía una opinión muy diferente de sí mismo a la que tenían sus amigos judíos. Supongan que él hubiera dicho: Señor, tú serás mi invitado, ven y sana a mi sirviente porque yo soy digno. Quiero que sepas, yo construí una sinagoga, así que dignifícame, ¿no? Pero él dijo: yo no soy digno de que tú entres bajo mi techo, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di una palabra y mi sirviente se sanará. Jesús se maravilló ante la fe del hombre. Le agradó muchísimo encontrar tal fe y tal humildad. Como la mujer sirofenicia, él tenía una baja idea de sí mismo y una alta idea de Dios. Por consiguiente, él estaba en una buena condición como para recibir la gracia de Dios. Su sirviente, se nos dice, fue sano en esa misma hora.
su petición fue concedida inmediatamente. Aprendemos una lección de este hombre y tomemos una posición humilde ante Dios y clamemos a Él por misericordia. Entonces la ayuda del Señor vendrá sin ninguna duda. Yo nunca noté, sino hasta hace poco, un interesante hecho acerca de la historia de la mujer pecadora mencionada en el Evangelio de Lucas, que entró en la casa de Simón el fariseo. Si no lo has observado antes, será bastante interesante para ti conocerlo ahora. El incidente ocurrió inmediatamente después de que Cristo había pronunciado esas memorables palabras que leemos en Mateo. Dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo cierra el relato allí, pero en el 7º capítulo de Lucas, ustedes encontrarán cuál fue el resultado de esa invitación. Una pobre mujer caída entró en la casa donde él estaba y obtuvo la bendición del descanso para su alma. Yo creo que muchos pastores me confirmarán en esta afirmación que cuando uno ha predicado a una congregación grande y ha dado una invitación para que los que deseen permanecer y hablar sobre la salvación, probablemente el único en hacerlo así es un menesteroso caído, el peor, el terrible pecador, quien así llegará a ser un partícipe de la gracia de Dios. Encontramos que el Salvador fue invitado a la casa de Simón, un fariseo. Mientras él estaba allí, esta pobre mujer pecadora entró con disimulo a la casa. Quizás estuvo esperando una oportunidad cuando los sirvientes estuviesen lejos de la puerta, y entonces se escabulló en la sala donde estaba el maestro. Ella se inclinó sobre sus rodillas y empezó a llorar ante sus pies, y con sus lágrimas y con los cabellos de su cabeza los limpió. Mientras la fiesta seguía, el fariseo vio esto y se dijo a sí mismo, Jesús debe ser un hombre malo. Si él sabe quién es esta mujer, y si él no lo sabe, igual él estaría sucio según la ley de Moisés, porque él le había permitido a la mujer tocarlo. Pero el maestro sabía qué es lo que estaba pensando Simón, y él le hizo algunas preguntas. Lucas 7, 40-43 es hermosa esta narración, cuando dice, y Jesús contestando le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo, maestro, dime, había un cierto acreedor que tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como ellos no tenían con qué pagar, él los perdonó a ambos. Dime, por lo tanto, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, yo supongo que aquel a quien él perdonó más. Y él le dijo, tú has juzgado correctamente. Entonces, Jesús hace la aplicación. Mira, Simón, yo vine a tu casa y tú no me diste agua para mis pies. No me diste ningún beso, ni aceite para mi cabeza. Tú me negaste la hospitalidad común de la vida. En aquellos días, cuando uno entraba en la casa de un señor como este, un sirviente estaba en la puerta con una palangana de agua. El invitado se sacaba sus sandalias y el sirviente lavaba sus pies. Entonces el amo de la casa lo saludaba con un beso, en lugar del apretón de manos que nosotros hacemos. Había también aceite para su cabeza. Cristo había sido invitado a la casa de Simón, pero el fariseo lo tenía a él allí con un espíritu de menosprecio. Jesús dijo, tú no me diste agua, ningún beso ni aceite, pero esta mujer ha lavado mis pies con sus lágrimas y los limpió con sus cabellos de su cabeza. Ella no ha dejado de besar mis pies y los ha ungido con ungüento. A ella se le perdonó mucho y entonces ella ama mucho. A la humilde mujer, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Ellos pudieron haberse levantado como una oscura montaña gigantesca delante de ella, pero una palabra del Salvador
y todos ellos desaparecieron. ¿Tanto amor por una pecadora? Sí, este es Jesús, nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Así ama a Él. El espíritu mostrado por Simón fue totalmente diferente al de la pobre mujer. Cristo dijo que los publicanos y las rameras entrarían en el reino de Dios antes que los autojustificados fariseos. Simón, el fariseo, no consiguió nada. Y así hay muchos que se marchan de las reuniones religiosas sin una gota del rocío del cielo, porque ellos no lo buscan. Desde la mañana de la creación hasta el tiempo presente, ningún hombre o mujer que haya sido alguna vez a Dios, que haya ido alguna vez a Dios, con un corazón quebrantado, puede decir que no pudo experimentar el amor perdonador y la gracia de Dios, si ellos creyeron a su palabra. Fue así con esta pobre mujer. Noten que el maestro no extrajo ningún compromiso o promesa de parte de ella. Él no le pidió que ingresara en alguna sinagoga. Todo lo que él dijo fue: tus pecados te son perdonados. Y ahí mismo ella encontró gracia. Así fue también con la mujer sirofenicia. Cristo no requirió ningún compromiso de parte de ella. Él la encontró en gracia y la bendijo de acuerdo con el deseo de su alma. Ahí mismo la salvó también el Señor. ¿Saben ustedes qué fue lo que emocionó el corazón del padre y del hijo, el padre del hijo pródigo? Fue el espíritu quebrantado y contrito de su hijo que había venido, que había vuelto. ¿No haría la misma cosa conmover el corazón de cualquier padre aquí? Cualquiera de ustedes se quebrantaría al ver a su hijo así. A una madre de un delincuente realmente sigue teniendo un corazón tierno para su hijo, aunque la justicia lo persiga. Supongan que ustedes tuvieron un hijo que se descarrió. El muchacho viene a la casa y cuando ustedes lo encuentran, él empieza a confesar su pecado. ¿Acaso no lo recibirían de corazón y lo perdonarían? Nada en todo el mundo harían ustedes más prontamente que perdonarlo. Así, si nosotros venimos a Dios con este espíritu contrito, Él tratará en gracia con nosotros y nos recibirá gratuitamente. No hay méritos solicitados por Dios, solamente un corazón ansioso del perdón divino. Ahora, yo quiero terminar esta plática solicitando que aproveches esta otra oportunidad que se te presenta y que Dios te da para que recibas el perdón total de Dios, aceptando a su Hijo Jesucristo en tu corazón. Cuando yo estaba en la iglesia evangélica, hace muchísimos años, cantábamos himnos hermosos que han durado siglos, o por lo menos un siglo. Algunos de esos himnos, uno de ellos se llama Pecador, ven a Cristo Jesús. Y el coro dice, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él. ¿Cuánto tiempo vas a seguir esperando para venir a Él? ¿Cuánto tiempo crees que sea conveniente hacerlo? Muchos de nosotros sufrimos muchas penalidades antes de venir al Señor. ¿Y sabes qué? Lo conocemos a Él desde niños. De una forma o de otra lo hemos sabido. Quizá nadie nos testificó, quizá nadie nos dijo el plan de salvación, pero ya lo conocíamos, así que no tenemos ninguna excusa que valga. Mínimo lo conocíamos en Navidad y en Semana Santa. Así que cuando venimos a Cristo, tan lastimados, tan dañados, tan humillados, fue porque no quisimos venir a tiempo. Cuando supimos hacerlo, cuando lo sabíamos, siempre lo hemos sabido, pero preferimos seguir ignorando o haciendo como que no nos llamaba. ¿Cuánta gente nos insistió una y otra vez? Ven,
ven a Él, amigo, ven a Él. Se dice que Moody le decían el predicador llorón, porque él sufría mucho cuando alguien rechazaba a su Salvador. Realmente duele. Hay muchos hombres maravillosos como Moody, Spurgeon, otros hombres también como Emilio Andrews, personas persistentes, perseverantes, que continuamente están buscando a las almas. Emilio Andrews nos compartió alguna vez que él iba casa por casa por toda la avenida Reforma y después se fue por toda la avenida Insurgentes, casa por casa. Nadie le abrió la puerta. Realmente es algo que uno dice, es como para decir, ya no voy a seguir, esto es demasiado humillante, la gente me repudia, la gente me rechaza. Pero cuando uno persiste, es que sabemos que lo que tenemos es de valor eterno. Y otra cosa, si esa gente nunca buscó la siguiente oportunidad para ser salvos, la sangre de ellos no se nos va a demandar, como en el caso de Emilio, no se le demanda a él. La sangre de la gente que pereció sin Cristo, porque tuvieron testimonio, tuvieron la oportunidad. En cierta ocasión le pregunté a Emilio, ¿por qué cargar la Biblia en la calle? ¿Por qué traerla todo el tiempo? En un tiempo donde no se hacía eso. Realmente era mal visto, incluso por los evangélicos, que trajéramos la Biblia en la calle, nosotros, los estudiantes de esa época, porque decían que andábamos presumiendo o que nos creíamos muy santos. Y un día le pregunté a mi maestro, a Emilio, y le dije, Emilio, ¿cuál es la razón o el propósito de cargar la Biblia? Y él dijo, el simple hecho de que te vean la Biblia, la gente caerá bajo convicción de pecado. Aún sin predicarles, aún sin compartirles, con que te vean la Biblia, un joven como tú con la Biblia, ellos caen bajo convicción. Y créanme, mucha gente me dio testimonio de haberme visto en algún tiempo, en los años pasados, cargar mi Biblia, y eso les provocó buscar a Jesús, no a través de mí, sino a través de otros creyentes. Y gracias a Dios, porque me han hecho ellos participantes de su testimonio, donde cual yo fui incluido como parte de todo este engranaje para la salvación de ellos mismos. Por lo tanto, yo te digo, dame una buena razón por la que no aceptarías a Cristo Jesús en este momento. Aquella mujer adúltera, aquel joven, realmente, tú dices, ¿realmente hizo sufrir mucho a su padre, el hijo pródigo? Sí, pero volvió para su sorpresa. Vio los brazos abiertos de su padre que lo perdonaba. Tal vez tú digas, es que soy demasiado pecador, he hecho mucho daño, he ofendido a Dios muchas veces, lo insulté muchas veces, blasfemé muchas veces, y no creo que me acepte con todo lo que yo sigo haciendo. El asunto es que si tú quieres probar, empezar una vida nueva, esta es tu oportunidad. Y yo te invito en el nombre de Jesús a que aproveches esta oportunidad. Así como aquella mujer que te mencioné, esas mujeres como la mujer sirofenicia, como aquella mujer que fue a lavar los pies a Jesús, humillada ante un grupo de hombres donde no se permitía de entrada a mujeres, a ella no le importó, ella quería adorar a su Salvador. Y realmente hay mucho testimonio en torno tuyo en todos los años de tu vida. No hay excusa que valga delante de Dios. Hoy, una vez más, Jesús toca la puerta de tu corazón y dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús dice, ven. ¿Quieres venir? Vamos a orar. Yo te quiero ayudar
a entregarte de una vez por todas. Vamos a orar. Para mí fue muy claro, Señor, que ante mis ojos he visto mi pecado. He visto también mi condenación. Y me da temor continuar así. No quiero seguir así. No quiero morir perdiendo las oportunidades que se me han presentado. Y hoy no sé si sea la última. Por lo tanto, sería yo un necio, un insensato, perderme esta oportunidad. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado gravemente delante del cielo, delante de ti, delante de mi familia, delante de mis amigos. Tengo que reconocerlo y me arrepiento. Me duele en mi corazón haber vivido de esta manera, aún a sabiendas que estaba un Salvador invitándome. Quiero una vida nueva, Señor, la que tantas veces me la has ofrecido, y hoy me la quiero apropiar. Te recibo como mi Salvador personal. Nadie me obliga, nadie me está empujando a hacerlo, solo mi convicción. No quiero morir sin ti, Señor. Ven, entra en mi corazón, Señor. Toma el control de mi vida y sálvame eternamente. Te doy gracias, Dios Santo. Te doy gracias, Jesús, por darme tanto. Bendito sea tu nombre. Gracias por aceptarme en tu familia. Y todo, Dios Padre, te doy gracias en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Una oración tan simple, en un mínimo momento de fe, con repercusiones eternas. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, de modo que si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es importante esto, que lo entiendas. Es lo que dice Dios. Dios está comprometido. Si tú veniste a Él, Él te prometió nunca acordarse de tus pecados y de todas tus transgresiones. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios.